congresista, ¿podría confirmar si se ve la presentación, por favor? Sí, sí, se está viendo, Patricio. Gracias. Muchas gracias, señores colegas, congresistas. Estamos discutiendo un tema fundamental que es justamente el tema del financiamiento de las organizaciones políticas como instituciones básicas para la democracia y que, por desgracia, en los últimos años se han visto filtradas por el tema de la corrupción y eso ha mellado fuertemente sobre la democracia del país. El proyecto de ley que nosotros exponemos es un proyecto con enfoque preventivo para prevenir esos actos de corrupción y clientelismo en la política que en los últimos años ha sido casi una constante, ¿no? Pasamos, por favor. Algo de contexto que son temas que nosotros conocemos bastante, pero que vale la pena volver a reflexionarnos, ¿no? En nuestro país la corrupción casi se ha vuelto una cultura que se remonta, por desgracia, a épocas muy pasadas, no es un fenómeno actual. Desde la colonia ya se estaban evidenciando que había una serie de mecanismos para permitir que hayan privilegios prohibidos, digamos, para determinados sectores, y eso se ha vuelto con el tiempo un fenómeno característico para la sociedad peruana. La corrupción es un fenómeno sin duda estructural, multidimensional, pero también transversal a la historia del Perú, ¿no? Y bueno, la continuidad de este fenómeno está fundada en defectos no solamente institucionales, sino en el fracaso de una serie de reformas que se ha intentado. Esto ha llevado justamente a casi naturalizar la corrupción en nuestro país y eso lleva a encontrar límites muy borrosos para diferenciar lo privado y lo público, ¿no? Si avanzamos, por favor. ¿Avanzamos? Sí, entonces, este fenómeno, como repito, se ha normalizado y ha debilitado mucho la institucionalidad estatal y esa institucionalidad lamentablemente está debilitada porque hay una debilidad también en los partidos políticos, que son justamente las instituciones fundamentales de la democracia, ¿no? Los partidos políticos en el Perú estos últimos años han sido objeto de este intento de permeación por parte de los intereses climatísticos, antes de ideologías y horizontes programáticos. Han estado más, digamos, regidos por intereses de tipo particular, más que por las ideologías, por este tipo de objetivos programáticos que hay que tener. Pasamos, por favor. Entonces, ¿cuál es el objeto de este proyecto de ley que planteamos desde el Frente Amplio? Nosotros proponemos una fórmula para restringir al máximo el posible financiamiento privado de los partidos políticos y más bien ampliar los alcances del financiamiento público directo. ¿Esto para qué? Para reducir la posibilidad de que las organizaciones políticas sean captadas y cooptadas grupos privados que están alejados del interés común, incluso de la democracia. Lo que buscamos es formas de prevenir el clientelismo en la política. Entonces, pasamos, por favor. Siendo así, si podemos avanzar. El financiamiento de los partidos políticos es un tema medular, ¿no? Es un tema medular y fíjense ustedes, acá presentamos un cuadro en el que podemos evidenciar cómo ha aumentado los ingresos y la inversión, por ejemplo, en campañas políticas
solo en unos cuantos años. En 10 años, la diferencia en la cantidad de dinero invertido por las organizaciones políticas casi se ha triplicado, ¿no? Mientras en el 2006 lo que se gastaba en campañas políticas era aproximadamente 24 millones y algo más, en el 2016 se incrementó hasta 63 millones y algo más, ¿no? Casi se ha triplicado y eso nos llama fuertemente la atención porque la campaña política sobre todo se vuelve más un mecanismo de marketing que de exposición de propuestas. Pasamos. Pasamos, por favor. Este es un cuadro que evidencia los ingresos, el anterior por favor, los ingresos de los partidos políticos. Si pasamos a esta, esto es importante porque los ingresos de los partidos políticos en los últimos años, en las 3 últimas elecciones presidenciales, más del 50% del total de dinero gastado en campañas electorales solo estaba concentrado en 2 partidos políticos, solo en 2 partidos políticos, con lo cual vemos esta inequidad, esta diferencia que hace que la competencia, que esta suerte de competir pues en nuestro país para lograr opciones de representación en realidad se hagan muy desiguales, ¿no? Y eso genera justamente que hayan partidos apoyados por privados que tienen otro tipo de intereses. ¿Pasamos? Pasamos, por favor. Entonces, esto nos lleva a una pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental es, ¿quién debe asumir el costo del funcionamiento de la democracia? ¿Quién lo debe asumir? ¿Lo debe asumir el Estado? ¿Lo debe asumir cualquier privado, como ha estado pasando en los últimos años? ¿Lo deben asumir los militantes tal vez? ¿No? Y aquí está, digamos, el meollo del asunto, ¿no? Porque lo que queremos nosotros es que se reduzca esta posibilidad de que los privados sean los que tomen la posibilidad de financiar, digamos, las opciones políticas, porque cuando el poder político refleja el poder económico, simplemente la democracia deja de ser un sistema de poder alternativo capaz de compensar el poder económico, ¿no? Esto lo han dicho varios estudiosos. Obato hablaba mucho de este tema de cómo tenemos que encontrar un sistema democrático que le haga justamente frente a los poderes, ¿no? Como el económico. Pasamos. Entonces, si pasamos, avanzamos, por favor. El tema de proponer que el financiamiento público se amplíe es porque finalmente el financiamiento público generaría condiciones de igualdad en los partidos políticos. Y hemos visto en los cuadros cómo solamente hay determinados partidos políticos que logran tener un poder económico que es abismalmente diferente y superior al resto de partidos, ¿no? Entonces no hay una competencia en igualdad. Con el financiamiento público podría generarse fondos con mayor posibilidad de fiscalización. Fondos del Estado pueden ser mejor auditados por el propio Estado en cómo se invierten. Y eso va a prevenir, por supuesto, el clientelismo o cualquier interés subalterno que quiera poner los fondos simplemente para empeñar, para hipotecar, digamos, lo público a su favor. Aportes de cualquier privado. ¿Es posible o no es posible? Desde nuestro punto de vista, que se debería eliminar toda posibilidad de que los partidos políticos, por ejemplo, puedan volver a ser financiados por empresa. Eso está totalmente descartado. Entonces, no se puede financiar los partidos desde las empresas privadas, desde las personas jurídicas, porque eso podría incorporar intereses subalternos al bien común y, como decíamos, termina hipotecando la función pública, ¿no? Como ha sucedido en varios casos. Hemos tenido el último caso de Odebrecht, que es impresionante cómo había filtrado en casi todos los partidos políticos.
Una cosa importante también es evitar que sean montos extremadamente altos para financiar a estos partidos políticos, con lo cual se hace un derroche de recursos económicos que finalmente no van a revertir en el bien del país. Pero el financiamiento privado de empresas, de cualquier persona, digamos, que no está ligada al partido, nos parece que eso se debería limitar. Pero no el aporte de privados como los militantes ligados a un partido político. ¿Por qué? Porque los militantes pueden, con su aporte, más bien fortalecer el compromiso de la militancia, y los aportes normalmente están alineados a los objetivos de la propuesta ideológica, ¿no? Entonces, hay que aumentar el financiamiento público, restringir el privado y restringirlo solamente a los militantes de un partido político. Pasamos, por favor. Entonces, estos son los principales cambios que nosotros estamos planteando dentro de nuestro proyecto. El primero es restringir el aporte privado a las campañas políticas, permitiendo tan solo que sean los militantes debidamente inscritos en el registro de organizaciones políticas quienes puedan aportar a su organización. Quedaría prohibido cualquier aporte o contribución de un privado que no provenga de los militantes. Y el monto máximo de los aportes debería ser 20 UITs al año por militante, ¿no? Montos bajos porque realmente creemos que en una campaña también tiene que establecerse el principio de austeridad. No podemos seguir derrochando recursos como se ha hecho hasta este momento. Pasamos, por favor. La siguiente propuesta es ampliar el financiamiento público directo. Y seguro que acá habrá una serie de cuestionamientos porque se suele decir que el financiamiento del Estado no debería ser para los partidos políticos porque eso va a generar, digamos, el desvío de recursos que podrían servir para otra cosa en el país y que eso no es, digamos, por lo menos la gente no ve con buenos ojos que vayan a parar en los partidos políticos. Nosotros creemos que sí tiene una razón de ser ampliar el financiamiento público directo, porque se amplía la figura con una modalidad de financiamiento público que tiene como un fin fundamental costear gran parte de los gastos también de campaña de manera equitativa. Y aquí la diferencia, ¿no? Porque ahora tenemos, por ejemplo, financiamiento público para los partidos políticos, pero solamente están utilizados o para fortalecimiento institucional o para formación de militantes. Pero ¿qué pasa con este tercer aspecto que se necesita financiar, que son las campañas? Ahí es donde justamente los partidos sienten la tentación, al no tener financiamiento, de recibir el financiamiento privado que muchas veces termina distorsionando el objetivo del partido político, de la ideología, y termina pues comprometiendo intereses privados para introducirlos en lo público. Entonces, nuestra propuesta es que cada partido político reciba en las elecciones presidenciales unas 400 UITs, mientras que en las regionales y municipales un máximo de 200 UITs. Pasamos, por favor. Y esto tiene una racionalidad, fíjense, porque tiene una función preventiva, que lo vamos a explicar. Un tercer punto importante es la incorporación del principio de austeridad. La propaganda política y electoral debe invertirse en lo estrictamente necesario y en lo estipulado por la ley, para que no se derroche innecesariamente dinero estatal, sobre todo si es que se financia con dinero estatal, no debería existir ningún tipo de derroche, ¿no? Entonces, nos parece que incorporar este principio de austeridad es importante. Pasamos, por favor. Además de estas propuestas, tenemos dentro de nuestro proyecto de ley otras propuestas que también son
se condicen con otro tipo de proyectos de ley que también han sido presentados desde otras bancadas. Por ejemplo, nosotros estamos a favor de la bancarización de aportes superiores al 10% de una UIT. Nuestro proyecto también propone el máximo de aportes anuales de 1.500 UITs, ¿no? Un máximo en esta cantidad. Incorporar como infracción muy grave cualquier manipulación de información financiera de los aportes de los militantes, es una propuesta que hacemos nosotros también, y el pago de multas como requisitos para participar en las elecciones, ¿no? Porque muchas veces no se pagan estas multas y aún así estamos yendo a participar sin cumplir con determinadas obligaciones. Pasamos, por favor. Anexo a eso, nosotros estamos colocando el costo-beneficio de estas medidas, de ampliar el presupuesto público. Fíjense, más o menos nosotros estamos pensando en el financiamiento de 12 millones de soles anuales aproximadamente, ¿no? 12 millones de soles anuales se gastaría para financiar a cada partido. Y eso comparado con los temas de corrupción que hacen que se genere un gasto superior en los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones, se habla de que al año estamos perdiendo aproximadamente 5.000 millones de soles. Eso frente a invertir 12 millones de soles anuales para financiar a los partidos políticos nos parece que tendría un costo-beneficio bastante importante, ¿no? Y se prevendría pues todos estos mecanismos de corrupción. En los últimos 40 años, solamente si analizamos 7 casos grandes de corrupción, el Estado ha dejado de percibir 20.000 millones de soles. Entonces, por eso es que nos parece que vale la pena que se pueda incorporar este tipo de medidas preventivas, ¿no? También hay que apostar por el robustecimiento de los partidos políticos, disminuyendo esa exposición que tienen a situaciones que incrementan el riesgo a la corrupción. Los mismos pueden y deben competir en las mismas condiciones porque es importante que la democracia asegure esta situación de igualdad cuando se compite para poder llegar digamos, a ocupar cargos públicos. Entonces, esta sería nuestra propuesta. Nosotros también en su momento hablaremos de que estamos creyendo que es una importante medida que hay que incorporar el tema, por ejemplo, de evitar el secreto bancario en las organizaciones políticas para que se haga más fácil que podamos supervisar y fiscalizar el gasto de los recursos. Y también nos parece importante introducir en el debate cómo se gastan estos recursos, este financiamiento público, que tiene que tener incluso una perspectiva de igualdad, de género, para que se pueda justamente invertir en el fortalecimiento de candidaturas de mujeres. Entonces, ese es el proyecto que nosotros, colegas, como Frente Amplio, venimos a exponer y que esperamos que en este debate se puedan ir incorporando algunas de nuestras propuestas que nosotros hemos traído. Muchas gracias.